Bienvenida, Leti. Bienvenida, Leti. Leti, ¿me estás escuchando? Hola, Leti. Leti, ¿me escuchas? ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, Leti? ¿Cómo estamos? Súper bien. Vamos a ver por acá que consume menos datos, es más, se puede por lo menos. Sí, ojalá. Y que entendamos algo Sí, de de esta nueva aplicación. no, realmente este es todo un tema, porque es algo complicado. Así mismo. Yo, de todas formas, este tiempo yo lo voy a grabar porque puedo grabarlo y lo voy a estar después subiendo a la plataforma para los que no pueden. Entonces, es la única que tengo sobre eso. Desde ahí estás viendo, mm, ahí estás viendo la guía de estudio que vamos a estar usando para el examen.
Y lo más interesante de este tiempo que quería tener con ustedes es que realmente ya mañana van a estar rindiendo el examen parcial. Y como sé que han tenido problemas, ¿no? Algunas dificultades para por primera vez estar trabajando en la plataforma. Ya yo entro todos los días a la plataforma y veo que muchos no han entrado, no entran a la plataforma, no están mirando, y eso lleva a que ya se nos avecina mañana mismo el examen parcial y realmente no hemos tenido ningún contacto. El examen parcial no era para el 7 o el 8, profe. No, es todavía para mañana, según yo entiendo. Vamos a mirar. Sí, sí, el de ustedes es para el... Ay, mira, porque tengo tantos cursos acá que se me... Tecnología es el 2. Ustedes son el 7. Sí. No, es todavía mañana, por suerte. No es todavía mañana, gloria a Dios. Mañana. Fíjate. ¿Y el examen cómo será, profe? Mira, ya el examen ya está en la plataforma. Ahora tengo que cambiarle su... Ya el examen está en la plataforma. Mira, el examen solo va a ser... los exámenes en este tipo de modalidad son solo de marcar, elegir, y en algunos casos escribir cositas bien cortas. Yo creo que solo el examen tiene una sola pregunta donde hay que escribir un poquito más. Ah, ya, entiendo. La mayoría son de marcar, elegir. No es nada complicado lo que es el examen. Qué suerte, profe. No, los exámenes no son complicados por el tema de esta modalidad. Lo que sí es que tienen que haber estudiado por lo menos o haber visto el contenido. Sí. Porque si no, va a ser imposible. Y entonces, en un primer tiempo del contenido, y está en la guía parcial, por eso yo quiero que en este tiempo nos enfoquemos más en esta guía. En la guía, porque ya no tenemos tiempo, porque nos quedan pocos días para que ustedes se preparen para el examen. Y realmente había, así que si recuerdo, la unidad 1 tenía como 7 clases. 7 clases que están en la plataforma, más una evaluación y una autoevaluación. Que esa evaluación y esa autoevaluación sumarían 7 puntos. Entre ellos tienen 7 puntos. 7 puntos harían acumulados. Sí, acumulan también para el examen parcial. Es decir, el examen parcial solo va a ser en 33 puntos. Entiendo. Entonces, lo primero que estábamos dando en la primera clase, lo primero que hablamos fue de las informaciones y las búsquedas de informaciones. Ahí en esa clase vimos que, o estábamos diciendo que para primero hacer una investigación hay que hacer primero una revisión bibliográfica en diferentes fuentes de información. ¿Y qué tenemos? 3 tipos de fuentes de información: primarios, secundarios y los terciarios. Y estamos viendo ahí en la pantalla que estoy compartiendo, los primarios son todos los originales que transmiten información directa, es decir, las tesis, los artículos, pero todo original. Después están los secundarios.
que hacen referencia a esos mismos documentos originales, pero ya traen el autor, el título, la revista, otra serie de datos. Y están los terciarios, que son, como decimos, los resúmenes que aparecen en algunos lugares de los documentos originales o primarios o secundarios, que pueden ser directorios, bases de datos. Realmente lo más importante aquí es saber los tipos de fuentes de información, que son 3: primarios, secundarios y terciarios, ya que hace referencia a cada uno. Después, el Internet o la web es muy grande. Y muchas veces lo único que nosotros conocemos para buscar información, muchas veces es el Google, nada más. Pero realmente existen varios buscadores especializados que nos ayudan a tener publicaciones científicas de rigor. Como por ejemplo, ahí tienen los ejemplos del Google académico, Dialnet, Pedalic, World Science, y en el caso de la salud pública, no sé si alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad o han visto estos buscadores, está Medline, Medes, Med, Street, Cielo, que son bases de datos de temas en el área de la salud. Después que tenemos la información, sabemos lo que tenemos algo para investigar, una idea, no sé, vamos a pensar que vamos a investigar una investigación que vi en estos días que me gustó mucho. Vamos a pensar que vamos a investigar, por ejemplo, cómo se comporta, no sé, el embarazo precoz y la alimentación. Es algo que no tiene mucho, pero bueno. Primero buscamos la información y después que tenemos la información ya buscada a través del internet y de estos buscadores especializados, podemos ponernos a hacer lo que es la función de un marco teórico. El marco teórico lo que va a hacer es soportar toda nuestra investigación a través de lo que hemos encontrado. Esto parece complejo, pero no es complejo. Porque al mirarlo así y de esta forma, mirando una pantalla en blanco con 3 o 4 letras, parece complejo. Pero lo importante de esto es que el marco teórico, ¿qué vamos a hacer con toda esa información en el marco teórico? Bueno, siempre que tenemos un problema, lo primero que vamos a hacer es precisar los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Bueno, todo lo que se ha escrito y todo lo que encontramos en el internet, en los libros, referente a lo que queremos investigar. Yo había puesto como ejemplo, yo quiero investigar sobre el embarazo precoz en la adolescencia. Vamos a pensar. Entonces yo busco ya, a través de Google, de PubMed, de cualquier especialista, qué se ha hablado o qué investigaciones hay sobre el embarazo precoz. ¿Ve? Busco y empiezo a precisar entonces que hay otras personas que ya han hecho estudios. Y siempre el marco teórico lo primero que hace es precisar esos antecedentes, es decir, hablar según el estudio realizado en, no sé, en Brasil, se detectó que el embarazo, ¿ve? Después, vamos a poner 3 tipos de antecedentes siempre en los marcos teóricos. Escúchenme bien porque esto sí es importante. Siempre vamos a buscar del tema que vamos a tratar cómo se comporta internacionalmente.
fuera de nuestro país. ¿Qué pasa en el mundo con el embarazo precoz? Después, ¿qué pasa con el embarazo precoz en Paraguay? Y un tercer punto, ¿qué pasa con el embarazo precoz en la comunidad donde yo vivo o en el lugar donde yo quiera hacer mi investigación? Vamos trayendo los antecedentes. Decimos nosotros, de lo mucho lo vamos a ir llevando hasta de lo conocido, que es como mayormente se habla en metodología, de lo que conocemos, vamos a ir transitando hasta llegar a lo que queremos conocer o a lo desconocido, es decir, hasta nosotros mismos. Eso es lo que nosotros llamamos marco teórico de una investigación. Lo primero que hacemos es definir los antecedentes y buscarlos en estas tres esferas, internacionales, nacionales y locales. Después establecemos el marco conceptual. El marco conceptual no es más que los conceptos. En este caso, todos los conceptos, los objetivos, ahí se pone el problema. Y ya después viene exponer el marco referencial. Exponer el marco referencial significa hablar de otras áreas o ciencias que tienen que ver con nuestra investigación. Casi siempre las investigaciones, en cualquier área que se hagan, tienen que ver con las matemáticas, porque tenemos que hacer cálculos, tenemos que ver muchas veces con la estadística. Cuando son investigaciones de salud, muchas veces se tiene que ver con la biología, no sé. Es decir, en el marco referencial también ponemos la relación que existe con las otras áreas o disciplinas en que está fundamentada nuestra investigación. Después, vamos a ver las funciones del marco teórico. Este marco teórico que nosotros hicimos, buscar en internet todo lo relativo al embarazo precoz, definir cómo se comporta. ¿Para qué hacemos eso? Bueno, para delimitar el área de estudio y poder dar respuesta al problema que nos hemos planteado y poder seguir una dirección a investigar. ¿Qué sucede muchas veces cuando estamos investigando? Y yo lo sé porque me pasa a mí y nos pasa a todos. Muchas veces no sabemos por dónde empezar. Casi nunca sabemos por dónde empezar. Y después que empezamos, como decimos nosotros, no, yo quiero investigar de... Y hacemos así, empezamos a pensar. Yo voy a investigar de... Y entonces... Nunca sabemos. Porque no hemos hecho un buen... Porque lo primero que hay que tener es la idea. Mira, fue ayer, sí, creo que sí, ayer yo estuve revisando unas literaturas y encontré un estudio que me pareció súper importante. Encontré un estudio de un enfermero realmente español, que él se topó con una chica, él trabajaba en la UTI, una chica bajo sedación, entubada, y él no supo, en cierto momento, no supo cómo manejar el dolor. La chica no se podía comunicar y él no sabía cómo manejar, no sabía si la chica le ponían sedante, le ponían muchas cosas y no reaccionaba porque la chica realmente lo que tenía era dolor. Y él dice que a raíz de que le pasó eso con varios pacientes, él quiso hacer un estudio de cómo diagnosticar el dolor en pacientes en estado crítico, que no se pueden comunicar porque están entubados, porque están sedados. Y él ahí empezó, primero que hizo, lo que habíamos dicho, revisó la literatura y se encontró que existen escalas de mediciones del dolor en los pacientes en estado grave y en condiciones sedadas en UTI. Y ahí siguió su investigación y lo llevó, cómo se comportó eso en el mundo, lo que él encontró.
cómo se estaba comportando en su localidad donde él vivía, y después cómo se estaba comportando en su unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Si se conocía esa escala o existía, por ejemplo, él no la estaba aplicando. Ya con esa idea en mente, ya él pudo hacer todo un tema de investigación, porque él delimitó, como dice ahí, el área de estudio y el problema, que era lo único que él quería saber. Cómo, él lo único que le interesaba saber era cómo saber si el paciente que yo tengo tiene dolor o no. Eso era lo único que él quería. Y la otra era cómo le iba a dar respuesta al problema. Y entonces, ya teniendo todo eso en mente, uno no se pierde en la investigación. Esas son las cosas fundamentales de la investigación. Porque muchas veces queremos investigar, pero no sabemos por dónde empezar, y mucha gente empieza, no, porque es muy complicado, no, porque no sé qué poner, no sé qué hacer, porque el marco teórico es el que te da la dirección y el tema a investigar. Y vas a descubrir ahí todos los antecedentes y todas las bases conceptuales. Después tenemos las hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Bueno, son las explicaciones tentativas del fenómeno investigado, es decir, es el fenómeno que es la pregunta investigativa muchas veces, es lo que vos quieres investigar y lo formulas como una proposición. Eso es lo que es una hipótesis. Es como una pregunta, no es otra cosa que una pregunta. Y se formula con proposiciones. ¿Cómo evaluar, por ejemplo, es lo que uno se pregunta, cómo evaluar el dolor en pacientes graves ingresados en una sala de UTI? No sé. Yo digo cómo, pero puede ser cómo, qué. Todo proposiciones. Después que tenemos la idea, la pregunta, que es la hipótesis, tenemos ver que esa hipótesis debe tener características, y la estamos viendo ahí. Es decir, tiene que ser una situación real. Nosotros no podemos plantear algo para investigar que no sea real. Tiene que ser una situación real, porque tiene que tener contexto y universo. Universo se refiere a personas, población, muestra. Yo no puedo, por ejemplo, investigar, yo no puedo investigar el comportamiento de pacientes encamados en el planeta Marte. Porque que yo sepa, en el planeta Marte todavía no hay pacientes. Tiene que ser una situación real. Las variables de la hipótesis deben ser comprensibles. Es decir, todo lo que planteamos en la hipótesis debe ser comprendible. Tiene que haber relación lógica. Se deben poder medir y se deben poder probar. No podemos hacer una investigación ni plantear una hipótesis si esta después no la podemos probar. Después tenemos más adelante las clasificaciones de las hipótesis. Existen 4 clasificaciones de hipótesis. De aquí, chicos, lo que más me interesa, esto es un poco, yo sé que es un poco atropellado porque fueron muchas clases y ahora es mucho contenido. Y yo sé que muchos de ustedes, para no decir que una mayoría, no han entrado ni por primera vez a la aplicación.
porque yo sé, porque yo entro todos los días y la aplicación me dice quiénes entran y quién no entran. Entonces, las hipótesis tienen 4 clasificaciones. Y eso es lo que realmente deben conocer y estudiar. Las 4 clasificaciones son de investigación, nulas, alternativas y estadísticas. Las de investigaciones, vamos a conocerlas enseguida porque son proposiciones que tienen relaciones entre 2 o más variables. Vamos a pensar esto. Tienen relación entre 2 cosas, vamos a decir. Vamos a pensar en una. Por ejemplo, una buena alimentación. Vamos a ver. Una buena alimentación en embarazadas ayuda a un bebé con un buen peso al nacer. ¿Cuáles son las 2 variables? La alimentación y el buen peso al nacer. Es decir, si te alimentas mal, ¿por qué se relacionan? Según lo que estamos planteando, si te alimentas mal, tu bebé nace bajo peso. Si te alimentas bien, tu bebé sale con un buen peso. Eso es una hipótesis de investigación, porque relaciona 2 variables que se condicionan, es decir, si una depende de la otra. Después, las hipótesis nulas, vamos a encontrarlas en investigaciones, son las que siempre van a tener la palabra no. Por ejemplo, habíamos visto una buena alimentación en las embarazadas ayuda a que los bebés tengan un buen peso al nacer. Ahora yo digo, una hipótesis nula es que yo digo, la alimentación no tiene que ver con el bajo peso al nacer. Ahí ya estoy hablando de una hipótesis de tipo nula. Después están las hipótesis alternativas. Ese es cuando hay una alternativa entre las posibilidades, es decir, no decimos no y no decimos sí. Vamos a ver cómo ponemos esta. Las alternativas son posiblemente una buena alimentación, posiblemente una buena alimentación. No estamos diciendo ni que sí ni que no. Posiblemente una buena alimentación ayude a el buen peso de los niños al nacer. Una hipótesis estadística. Esta es matemática. Todo lo que se habla en una hipótesis estadística es en función matemática. Por ejemplo, vamos a hacer la misma hipótesis. Esa misma hipótesis de la embarazada y el bajo peso al nacer. Si la embarazada consume 50 miligramos de fumarato ferroso durante el embarazo, entonces su niño va a tener al nacer más de 6.500 gramos. Dijimos lo mismo que hemos dicho desde que empezamos, pero lo único que cambiamos fue que usamos números. Por eso decimos que es una hipótesis estadística. Cuando se habla de índices, de números, las hipótesis son de tipo estadística. Ahí tenemos después que quiero que estudien la utilidad de las hipótesis. Después, más adelante, habíamos hablado de la definición de variables. Como variables son todas las cosas que podamos medir. Y yo puse como ejemplo para que ustedes sepan presión sanguínea, frecuencia cardíaca, peso de niño, edad de los pacientes, presión sanguínea ya lo tengo. Todo lo que se pueda medir, conteo de goteo, saturación de oxígeno.
Ujú. Todas esas son variables. Cuando se habla de variable, es lo que se pueda medir. Pero las variables tienen clasificaciones. Y aquí están, yo se las mandé en el documento. Le mandé todas las clasificaciones de las variables. Cuando una variable es independiente, cuando una variable es dependiente y cuando una variable es interviniente. Es decir, para que no tengan esto realmente así explicado parece complicado. Y yo sé que es difícil de entender. Y menos con el poco tiempo que hemos tenido. Ya hemos estado hablando, sobre todo yo hablé con Samuel y con Miriam para tratar de dar clases presenciales. Algún sábado, para que no se les acumulen tantos contenidos en la plataforma virtual. A mí me parece que sería muy bueno, profe. Los sábados yo no tengo problema, por mi parte. Este sábado no pudimos porque había visita. Sí, Iba a venir. porque yo de lunes a viernes trabajo de 7 a 3. Después para ir ya es muy complicado porque yo vivo en Puerto Irala. Queda casi 60 kilómetros de Ciudad del Este. Yo sé que es Y para ir otra vez queda complicado. no, yo sé que Pero los sábados no tengo problema. yo sé que es súper complicado para todo el mundo. Vaya, para mí hasta, no tanto, pero bueno, también es complicado. Pero igual, Sí. porque con ustedes, yo le dije para hacer esa sección por eso mismo, porque están muy lejos, nunca han usado la plataforma, Sí, recién ahora. es recién ahora y entonces es algo complicado, porque metodología de la investigación no es difícil. Yo les digo honestamente, no No es, es difícil, sí, se desarrolla y se explica así. porque exactamente, porque ¿qué pasa? de- Si uno lo lee, tiene muchas palabras y cosas que sí, uno no y entiende. tipo, terminás de leer y ya te olvidaste lo que comenzaste a leer y no sabes relacionar y así. Y es complicado. Pero bueno, para poder, como decimos nosotros, salvar el examen, que ya lo tenemos de aquí a 2 o 3 días. Sí, Yo les había explicado, el examen no es de nada de que yo que tienen que copiar, que escribir nada de eso que hay ahí. Los exámenes en la plataforma son de marcar. Todo es de marcar. Marcar, eso por un lado facilita mucho. ¿verdad? Yo creo que son como 11 preguntas. Sí, Mi memoria no falla. 11 preguntas y lo único que te dice, diga los tipos de fuentes de información. Escoja los tipos de fuentes de información. Hay una listita y te dice primario, secundario y terciario. Y tú dices primario, secundario y terciario. No tienes que hacer más nada. qué gusto. Marque con un cuadrito, por ejemplo, las funciones del marco teórico. Y ahí es nada más marcar en el cuadrito. Entiendo. No es algo de que van a tener que redactar ni escribir un problema, ni objetivo, nada de eso. Solo, por eso yo les mandé la guía. Es más, no les puedo decir que el examen va a salir como está en la guía porque, ojo con esto, a cada persona le sale un examen distinto. Ah, Sí, porque eso lo hace el sistema. Son las mismas preguntas, ojo con eso, porque a veces se preguntan unos a otros cuando hacen los exámenes. sí. Ojo con esto, los exámenes son los mismos, las mismas 10 preguntas, pero ¿qué pasa? El sistema se encarga de, por ejemplo, la pregunta que para Leti es la 1, para Delia es la 5.
Y así va cambiando. Y cada vez, ustedes tienen 3 intentos para hacer el examen. Es decir, 3 veces van a hacer el examen. Pueden repetirlo hasta 3 veces. Y igual te sirve la última que hiciste. Sí, de los 3, siempre nos vamos a quedar con la nota más alta en cada pregunta. Ah, ya entiendo. Fíjate. Ese luego era mi duda, así cómo iban Sí, mira, eso. a controlar ese tema, porque Ah, yo, por ejemplo, en mi cuestionario se podía 2 veces y yo intenté 2 veces y se quedó que yo hice 2 veces. sí, pero eso no importa, eso no importa, Leti. Vos, yo creo que yo creo que yo te hice algo ahí. Yo creo que vos completaste todo. Es la única que completó el cuestionario. Qué suerte, profe, no quiero no fallar No, con ustedes. no con nadie. Lo importante no es fallar conmigo, sino con ustedes mismos, no fallar con ustedes. Así mismo, no quiero, Porque son tipo, asignaturas que no son tan complejas y vamos a hablar, como yo a mí me gusta decir en plata, son asignaturas que no son básicas de la carrera. sí, ¿Me entiendes? Y entonces por quizás no hacer, por no entrar un ratito a la plataforma y completar una actividad que por lo menos, por ejemplo, vos completaste y ya ganaste 4 puntos. Y yo creo que lo que tenías que hacer era escoger en una listita y poner algo. sí, Sí, y ya ganaste 4 puntos. qué suerte. Y, y ven, no es tan difícil. Lo que hay es que poner un poquito de nuestra parte y yo sé que es difícil por entrar a la plataforma, porque se Sí, da cuenta que la tecnología muchas veces ayuda, pero otras veces no ayuda. Mira, hoy mismo tratamos de explicar todo esto y de que entraran la mayoría posible y al final unos no se pueden conectar, los otros no pueden entrar. Profe, a mí no me sale. hay que de una u otra manera tratar de sobrellevar. Sí, por eso. Entonces estamos buscando alternativas y yo creo que una alternativa viable sería eso, reunirnos por lo menos un sábado. Sí, Y sería bueno para conocernos en persona, sí, todo, pero además para... para explicarnos mejor. Y lo otro, Sí, siempre, esto sí lo quiero, pero sí siempre tienen que entrar a la plataforma, aunque yo de las clases presenciales, porque eh, toda la asistencia, mira, la asistencia, las evaluaciones, todo tiene que salir por la plataforma. ah, Porque eso se controla. Por ejemplo, yo sé, por eso yo les digo, yo sé que Leti, por ejemplo, hizo la actividad, qué tiempo demoró en hacer la actividad, cuántos intentos hizo, todo porque todo lo da la plataforma. Inclusive cuando yo sí. a eso un alumno, por ejemplo, me dice hace 5 días que no entra, desde la hora tal, día tal, no entró. Y yo no, porque yo no tengo tanto problema, pero no solo lo controlo yo. Ahí lo controla Samuel, lo controlan la Asunción y después empiezan no, que los alumnos no entran. Y yo les expliqué ya Sí, que ustedes no habían entrado nunca a la plataforma, que no habían trabajado y que estaban teniendo, aparte de que no tienen buena conexión, que estaban teniendo esos problemas. Y entonces vamos a tratar de quedar así. Salvar el examen parcial y está bien, profe. y a partir del sábado, vamos a tratar de venir el sábado para no acumular tantas clases, pero sí ya les digo, tienen que entrar a la plataforma, tienen que más o menos, por lo menos haber leído algo del material, pero tampoco venir el sábado para pasarnos un día entero hablando y hablando y hablando, Sí, sino que ya hayan visto algo y por lo menos vengan ya, profe, yo no entendí, o explíqueme esto, vamos a hacer tal cosa, ¿ve? Porque exactamente. porque no es que vamos a dar una sola clase, nos va a pasar como ahora, vamos a venir el sábado y ya tenemos 5 clases. Así mismo. Entonces, para ir terminando,
ahí van a tener todas las variables. Lo único que van a tener en el examen es, se les va a decir, se les va a dar, ¿cómo decir? Explica y condiciona, papá, se les va a dar y ustedes van a decir si la variable es dependiente, independiente o interviniente. Se les va a dar la definición y ustedes solo van a elegir qué tipo de variable es. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo para que ustedes vean lo que son las variables. Este es un ejemplo que dice cuál es la relación entre tiempo de espera para la atención y la percepción de la calidad de atención del servicio de emergencia de un hospital en un periodo de tiempo. ¿Cuál es la variable independiente? Tiempo de espera para la atención. ¿Por qué es independiente? Porque no depende de ninguna otra variable. Es decir, no depende de nada. No depende ni de la calidad, no depende de los servicios de emergencia. Ahora, percepción de la calidad sí depende, sí es una variable dependiente, porque la calidad sí depende de qué, del tiempo y del servicio prestado. Si la persona se demora mucho, ya dice que la calidad no es buena. Si el servicio que le prestaron no le gustó, ya dice que que la calidad de la atención es mala. Si dejas el señor esperando ahí 3 horas para canalizar una vena, ya después dice que... Y después, cuando le vas a canalizar la vena, que Dios no lo quiera, no, la vena es saltarina, no la encuentra y le tienes que dar 20 pinchazos, le tienes que dar, entonces el señor se va, se queja y se plaguea. Entonces una variable de tipo dependiente. Y después interviniente, puede haber una variable que interviene entre las dos y es el orden de los turnos. Y después van a buscar ahí en sus guías cuáles son las variables por su naturaleza, las variables que son de unidades de medida, las de fracciones, las de cantidad, por qué debemos definir las variables, y después van a tener al final de la guía algún ejemplo de hipótesis con algunas variables, para que puedan más o menos entender algo esta primera parte. Por lo menos en la guía. Está bien, profe. Estoy segura que Este es para salvar nada ya más. Este es para salvar nada más el vamos a examen. entender por lo menos algunas cosas ya. No, y esto es para salvar, yo los digo honestamente, esto es para poder salvar el examen. Porque Sí, hay todo en el resumen, sí, la guía de trabajo. toda la Sí. guía, porque yo sé que Cuestión de leer un poco nomás ya. no han tenido tiempo de entrar a la plataforma, y los que no han entrado, sobre todo Delia que está acá, porque Leti ya entró, y a Leti te falta una parte, una evaluación también. Entren Bueno. y completen ahí donde dice evaluación y autoevaluación, para que ya vayan. Hay después del examen, creo que son 5 días que pueden completar también. Pero no dejen que llegue el mismo examen. Está bien. Completen para que ya vayan llevando 7 puntos de regalo. Que hay una nueva evaluación, profe. Hay 2. Ahí junto había una que decía autoevaluación y debajo había una Y que otro, decía evaluación, creo. sí, yo los dos ya completé ya. Es que no me fijé ahora. Sí, porque No me fijé. hasta ayer sí estaba controlando. Ah, sí, por eso ya hoy, yo trabajé hoy, por eso es el tema. Fue feriado para muchos, pero yo trabajé. Y, Sí, por suerte. Fue feriado. y entonces yo llegué y me puse a hacer exámenes. No me dio tiempo a revisar la plataforma. Sí, entiendo. Pero voy a estar revisando ahora mismo cuando me desconecte de acá con ustedes. Voy a estar revisando porque tengo que entrar con otro grupo.
Y, y ya les digo, estudien la guía. Esto no debería decirlo, pero voy a decirlo. El examen tiene, así que yo le puse 2 horas para hacerse. Sí, ya, buen tiempo para hacer ya. 2 horas de que, escuchen bien, porque digo, 2 horas desde que vos lo abres hasta, es decir, cada intento tiene 2 horas. No es que es 2 horas para hacer 3 intentos. Ah, ya, ya. ¿Entiendes? Cada intento tiene 2 horas. Eso les da tiempo para mirar la pregunta, buscar en la guía, Y para completar. exactamente. No se sientan nerviosos porque no se me va a caer o se me va. Si les pasara algo con la conexión, tienen otro intento y tienen 3 intentos. Qué gusto, profe. Tienen 3 intentos. Y yo creo que sobra tiempo para los 3 intentos. Así mismo. Y yo creo que ya no queda mucho así. Así que solo estudiar esa guía un poquito para poder completar esta parte y después nos vamos a estar viendo, entonces tratar de estar viéndonos el sábado para que quede todo eh, Más claro. más claro y no de acumular tanto, no acumular Tantas clases de seguida sin... tantas clases sin tener un entendimiento claro, ¿verdad? Porque en la Sí, plataforma está el problema. En la plataforma hay que poner todas las clases semanales. Y semanalmente son como 4 clases semanales. así mismo. Y si no entran y no leen esta semana, después cuando vienen a ver ya tienen 5, ya tienen 8, ya tienen 12. Sí, Fue en un día, y más que el Zoom da media hora nada más. No tenemos tiempo para ver todas las clases de la mejor manera. Entonces vamos a ir estudiando la guía. Cualquier duda, si tienen algún problema, cualquier duda. Ah, yo sabía que algo se me quedaba. El examen es un día entero. El examen empieza desde el día 7, creo que es el examen de ustedes. sí. El examen empieza desde el día 7, 12 de la noche. Ahí ya desde que empieza, marca el reloj que es el día 7, se mantiene el examen abierto hasta las 12 de la noche otra vez. Es decir, pueden hacer el examen en cualquier horario. No tiene que ser nada más a las 6 de la tarde a 7, ni de 7 a 8. Tienen todo un día para hacer el examen. Así que creo que todo va a salir bien. Confío en que van a salir bien. Y cualquier cosita me pueden escribir, pueden mandarme mensaje por WhatsApp, creo que va a ser más fácil que por cualquier otro lado, porque las conexiones no son muy buenas, parece. Así que, si, como dice uno, si Dios mediante y Dios permite, nos vamos a estar viendo el sábado para seguir adelante. Así que muchas gracias y yo voy a tratar de subir a la plataforma este tiempo para aquellos que no pudieron estar, pero igual, si ustedes tienen contacto con otro de sus compañeros, le pueden explicar eh, alguna de estas cosas que vimos acá, ¿verdad? Porque no todos pudieron entrar. Así que les agradezco mucho este tiempo, gracias por estar aquí y que tengan éxito y seguimos adelante, sin mirar para atrás, todo el tiempo hacia adelante.
que gracias y nos estaremos viendo.